6:30 del matí, en este carrer de València començava un incendi que ha deixat una vivenda totalment calcinada i 11 veïns atesos per inhalació de fum. Ha sido horrorosa. He oído ¡dos! Pues me he enterado por las noticias que la finca donde tengo mi piso, pues que estaba ardiéndose. Y cuando he abierto la puerta, o sea, era horroroso, yo no podía salir de la cantidad de humo que había. Salir, salir, y han llamado al timbre, pam, 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 insistiendo, digo, hostia, que ha pasado algo. Era un incendio generalizado de toda la vivienda, roto por fachada, con una gran cantidad de humo i bastante aparatoso. Fel i Marisa, hi ha hores després més tranquil·les, però encara no he pogut entrar a casa. Yo sí, yo quiero entrar en mi casa ahora Tu mismo. vols entrar ja? Yo claro que sí. Vamos a entrar para ver cómo se encuentra. Vinga, va, avant. Cuando yo he salido, que he abierto la puerta porque me han llamado, he visto todo el humo, pero Les escales pujant una columna de fum. por ahí es que era una catarata de... La casa intacta. Sí, la casa está... És a la terrassa des d'on tu has vist tot, no? Des l'incendi a res. Claro. Mis sobrinos viven arriba. Este es arriba donde está el aire acondicionado todo quemado, ahí Tu viven. no sabies el foc on estava en aquest moment. Dius, si està al de baix, al de dalt. No, yo directamente he cogido a mi madre y la he sacado a la calle. Es una persona mayor, con 91 años, con movilidad prácticamente nula. Un chico que ya no lo he vuelto a ver, no sé quién era, nos ayudaba a bajar a mi madre. Yo he bajado el andador y lo que podía, nada, las llaves y el móvil, no he bajado nada más, porque yo pensaba en mi madre primero y en mis sobrinos que viven arriba del piso siniestrado. Si yo llego a salir aquí, veo las llamas y me muero y me da algo. ¡Ay, qué susto, nenas, porfa! Fili, què passa? Pues mira, unas vecinas de aquí de toda la vida, unas vecinas de toda la vida que me están preguntando qué es lo que ha pasado. Antonia, ¿cómo lo ha vivido esta mañana? ¿Qué has visto? Nada, no, yo no lo he visto nada. Yo he visto cuando estaba el incendio, la gente pidiendo socorro. Yo que vivo en la finca de al lado. Pero preocupada por la vecina, ¿no? Por Fili. ¿Has venido a ver ahora si estaba bien? Estaban todos llorando, unas lágrimas, socorro, socorro. Ha sido en el tercero. Pero dice que se han llevado gente de aquí de tu finca al hospital. Sí, 3 me parece que se han llevado, pero están bien. Finalmente han sido atendidas por ambulancia SISAMU 13 personas, de las cuales 3 han sido trasladadas al hospital simplemente por asegurarse un poco la condición física. ¿Y sabes lo que he hecho? Como no puedo bajar con la chispita y con mi rodilla, he puesto una toallita debajo de la puerta y me he ido para la parte de fuera. Però la cosa canvia just així, en la tercera planta, el lloc on s'ha originat aquest incendi. En la puerta 17. Aquí es donde ha sido todo el problema. D'ahir a així canvia tot, són dos murs diferents. Passem a veure. Yo he estado todo el incendio, yo hasta que los bomberos me han dicho que podía ya bajar, yo no he bajado en mi casa, he estado todo el incendio en casa. És que des d'ací no veus res, tu sols veies fum. Humo, humo. Además venía, claro, venía de fuera hacia adentro. Estaba oscuro, oscuro y estaba tanto humo, me ha dado el fogonazo y mucho calor, mucho. Y he cerrado otra vez la puerta. I la casa intacta. Gracias a Dios. Los orígenes de los incendios son complicados. Después de hablar con el vecino, todo apunta a que se trataba de un patinete que tenían cargando, que parece ser que ha hecho alguna que otra chispa, cortocircuito y ha hecho una pequeña explosión y a partir de ahí generalizado. ¿Cómo el caso? ¿Cómo está, cariño? ¿Tú tenés patinete? Sí. Mi novio. Pues que no se le ocurra dejarlo enchufado por la noche. El patinete lo voy a vender. Qué asco de patinete, nena. Yo me dan pánico, no los puedo ver. Ya por la calle le da susto, porque imagínate. Mira que lo están avisando ya desde hace muchísimo tiempo, que los patinetes no los dejen por las noches enchufados. Pues nada, la gente hace lo que le da la gana.